Buenos días a todos ustedes, les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para la casa de Israel, la casa de Judá y para todos los hombres. Doy gracias a nuestro Abba glorioso por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de estar aquí y poder hacer estas grabaciones, y que todas estas grabaciones puedan servir para que, si en la voluntad de nuestro Abba le conceda a alguno abrir su corazón y oír su voluntad, el orden glorioso de su voluntad, el orden de todo lo que sucedió desde el principio de la creación. Así que doy muchas gracias a nuestro Padre. Dicho eso, aquí vemos en el libro de Lucas, y que hemos estado viendo estos últimos videos en cuanto a la entrañable misericordia de nuestro Padre, que envió a su ungido e introdujo a su primogénito a este mundo. Le preparó un cuerpo al ungido al Mashiach, o le preparó un cuerpo, como lo dice ahí en el libro de Hebreo. Me apropiaste un cuerpo para la habitación gloriosa del glorioso Mashiach, del ungido, del enviado, para establecer el orden de la voluntad de nuestro Padre, el día, el tiempo señalado de la voluntad de nuestro Padre en el orden de su voluntad, manifestar gloriosamente su entrañable misericordia, para traer luz para revelación tanto a la casa de Israel, la casa de Judá, y para todos los hombres en el estado en que estaban. Porque tanto la casa de Israel y la casa de Judá no sabían el estado en que estaban, no sabían quién era el que estaba adentro de ellos, quién los gobernaba. Aunque ellos, por costumbres religiosas, se reunían en la sinagoga y se sentaban en la cátedra de Moisés para enseñar, pero todos ellos no conocían, porque ellos transmitían conforme a lo que estaba escrito, pero no obedecían y no hacían, porque no conocen y no conocían a nuestro Abba. Más bien el personaje que estaba dentro, en la vida que está en la sangre, era el enemigo, era la ley del pecado y la muerte, era la condenación y el juicio eterno. Entonces, en el orden de nuestro Padre establece su voluntad. Y aquí quisiera hablar en cuanto a la luz para revelación, vale decir, al conocimiento. El conocimiento a la verdad, por la voluntad de nuestro Padre enviado por medio de su Hijo, iba a dar conocimiento en el estado que tú estabas. Así lo dice Zacarías, el padre de Juan, el profeta, que nuestro Padre iba a dar luz para todos aquellos que la muerte y las tinieblas habitaban en ellos. Esta luz venía, ¿no es cierto?, para que el hombre conociese el estado en que estaba. Primeramente, la casa de Israel y la casa de Judá, su pueblo glorioso. Y nuestro Padre concede este glorioso beneficio después a todos los hombres, a todos los extranjeros. Pero vemos en el libro de Lucas cuál es este orden. Y es sumamente interesante, y lo vamos a leer aquí en el primer capítulo, y pongamos atención, porque es sumamente interesante lo que nuestro Padre nos enseña mediante su Ruaj glorioso. En el capítulo 1 del libro de Lucas, verso 1 dice:
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron, ¿no es cierto?, los ministros, los apóstoles o los apartados, los siervos de la palabra proclamada conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Lucas aquí dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, siendo diligente para buscar en el orden de la voluntad de nuestro Padre. ¿Dónde buscó? ¿Dónde buscó Lucas? Buscó en los escritos del Nuevo Pacto, desde Mateyajo hacia adelante, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, se fue de Malaquías hacia atrás para investigar las palabras proféticas, las palabras anunciadas por nuestro Padre para el cumplimiento de lo que aquí le está escribiendo. Esta carta de Lucas es una carta dedicada, ¿no es cierto?, a Teófilo, un personaje, y es sumamente interesante porque dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Hay muchas doctrinas y en la época, no es la excepción en la época, porque había muchas corrientes, vale decir, los fariseos, los escribas, los saduceos, y había muchas corrientes, como uno podemos ver aquí, ahora en la actualidad también en Israel, como hay muchas corrientes, ¿no es cierto?, de doctrinas, de enseñanzas, de costumbres, de doctrinas de hombres, que usan la Torá, pero ellos exponen sus propias interpretaciones, sus propios pensamientos. Pero aquí pongan atención lo que dice el escritor, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Sí, fue una historia verídica, real, porque dice tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron, ¿no es cierto?, y ellos fueron un testimonio vivo de todo lo sucedido. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, desde el principio, desde Bereshit adelante, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Escribírselas por orden. ¿Para qué? Para que conozcas bien en el orden de la voluntad de nuestro Padre la verdad de las cosas en las cuales tú has sido instruido. Como muchos aquí han sido instruidos como evangélicos pentecostales, como adventistas, como mormones, como testigos de Jehová, como los católicos engañosos, mentirosos, todos son doctrinas engañosas y mentirosas, porque no han nacido de nuevo y no conocen la verdad, son enseñanzas de hombre. Ya, sigue el escritor y dice, así le empieza a explicar a Teófilo. Le dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. De aquí quiero detenerme un poco, en el sentido, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es este orden? ¿A quién nuestro Padre usó dentro de todo este protocolo de su voluntad? ¿A evangélicos, a adventistas o a cualquier doctrina? No, en el orden de la voluntad de nuestro Padre. ¿Y a quién, no es cierto? Y aquí viene este relato en el orden de las ordenanzas de la voluntad de nuestro Padre, por medio de su Hijo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, un Cohen, de la clase de Abías. ¿Dónde aparece esto? Primera de Crónicas 24:10. Vaya, ahí fue a investigar. ¿Dónde estaba Lucas investigando? En Crónicas.
en el orden de la voluntad de nuestro Padre. En Primera de Crónicas 24:10. Y ambos, tanto Zacarías y Elizabeth, eran justos. ¿Por qué justo? Y quiero detenerme en esta palabra justo. ¿Qué es lo que es ser justo? ¿Qué es lo que es hacer toda justicia? Lo dice nuestro Melech cuando fue al Jordán para que sea, ¿no es cierto?, lavado, para que sea, ¿no es cierto?, dentro del orden de la ordenanza y la voluntad de nuestro Padre, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Entonces le dice nuestro Melech Juan le dice a nuestro Melech, tú eres mayor que yo, tú tienes que, y le dice nuestro Melech, Juan, tenemos que cumplir toda justicia. ¿Qué quiere decir? Tenemos que obedecer la voluntad de nuestro Padre y hacerlo. Entonces, ambos eran justos delante de nuestro Padre. No eran justos delante de una doctrina, como nos dice el apóstol ahí en Filipenses capítulo 3. Él era justo e irreprensible, pero en una doctrina farisea. Y obedecía, ¿no es cierto?, la doctrina farisea, a los ancianos, al Talmud, a lo que sale de la boca de pensamientos rabínicos y no en la justicia de la voluntad de nuestro Padre y en los pensamientos de la voluntad de nuestro Padre. Y lo dice ahí en Filipenses capítulo 3. Yo era irreprensible, pero en cuanto a ser fariseo, él vivía, ¿no es cierto?, en la justicia, pero de la justicia de lo que sale de la boca de los pensamientos de los hombres. Y después dice, todo eso que yo fui enseñado en la justicia de los pensamientos de los hombres y en esta doctrina farisea, yo renuncié a todo eso y lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque lo que sale de los pensamientos de los hombres, es basura. Pero lo que sale, los pensamientos de la voluntad de nuestro Padre, es la verdad, es la pureza, es el resplandor de gloria, es la santidad gloriosa de nuestro Abba. Vuelvo al versículo 6 del capítulo 1. Ambos eran justos, ¿quiénes? Zacarías y Elizabeth, delante de nuestro Padre. Y delante de nuestro Padre ellos andaban y vivían irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. Y aquí aparece el orden. Entonces, ¿en qué orden andaba Zacarías y Elizabeth? En el orden de la voluntad de nuestro Padre y no de doctrinas, porque en la época había muchas doctrinas, muchos mandamientos de hombre, muchos pensamientos animales, carnales y diabólicos. ¿De quiénes? De los príncipes de la época. ¿Quiénes eran los príncipes? Los Cohen, los sacerdotes engañosos. ¿Quiénes eran más los engañosos? Los fariseos y los escribas, porque lo habla nuestro Melech, el hijo de nuestro Abba, por la voluntad de nuestro Padre, descubriendo en Mateo capítulo 23 a todos estos que decían llamarse, ¿no es cierto?, que conocían la verdad, pero eran engañosos y mentirosos. Vayan a investigar con diligencia. Vayan a observar con diligencia. Entonces, vuelvo a reiterar, verso 6 del capítulo 1 de Lucas. Ambos, tanto Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de la voluntad de nuestro Padre. Y andaban y vivían, ¿no es cierto?, cuidadosamente, irreprensible, vale decir, no se apartaban ni a diestra ni a siniestra, en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. Ahí me quiero detener. Entonces, el orden que está hablando, ¿no es cierto?, Lucas, aquí a Teófilo, ¿qué le está hablando? ¿Qué le está escribiendo? El orden de la voluntad de nuestro Padre, ¿cómo estableció? Y todo esto estaba profetizado. ¿Dónde fue a buscar con diligencia Lucas? En el origen de donde salieron, ¿no es cierto?, todas las palabras proféticas. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el orden que tú tienes?
En ti vive o reposa el orden del gobierno, del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre, o está en ti el orden evangélico pentecostal, o adventista, o llámese como se llame, o como de comunidad cristiana, o como de cualquier otro, llámese como se llame. Porque aquí nuestro Padre, no, aquí si ustedes se fijan, los sacerdotes, este sacerdote, ¿qué estaba haciendo este sacerdote? Y voy a seguir, ¿no es cierto?, leyendo, pero aquí vemos, ¿no es cierto?, gloriosamente, qué es lo que hacía este Cohen. Este Cohen era riguroso, era cuidadoso, era temeroso delante de nuestro Padre, y no hacía conforme a sus propios pensamientos, sino que vivía, ¿no es cierto?, en todos los mandamientos y en el orden de la voluntad de nuestro Padre. Sigo leyendo. Verso 8. Aconteció que, el 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de nuestro Padre según el orden, vio, y aquí hay un orden en cuanto del servicio de la casa de nuestro Padre. Había un orden, no, si yo quiero ir ahora, no, había un orden, ¿no es cierto?, conforme a la clase de todos los Cohen. Y a él, en este orden, ¿no es cierto?, conforme a su turno, ¿no es cierto?, él tenía que cumplir diligentemente esto, la voluntad de nuestro Padre. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de nuestro Padre Elohim según el orden de su clase, conforme, ¿no es cierto?, a la voluntad en el orden del sacerdocio, conforme al orden, ¿no es cierto?, establecido, le tocó, ¿no es cierto?, en la voluntad ofrecer el incienso entrando en la casa de nuestro Padre. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Porque le tocó, ¿no es cierto?, el incienso. ¿Dónde estaba el incienso aromático? Donde estaba, ¿no es cierto?, la urna de oro, donde estaban las tablas, donde estaba la presencia gloriosa de nuestro Abba, sus mandamientos establecidos desde el principio. ¿Qué había en ese orden de la voluntad? Porque nuestro Padre estableció un orden también en todo. Estableció dentro de su voluntad el orden de su voluntad. Y nadie podía transgredir. Y el que transgredía este orden, ¿no es cierto?, o era corregido o pagaba muy caro sus reacciones y sus pensamientos. Y dice, conforme al orden del sacerdocio, le tocó en este orden ofrecer incienso entrando en la casa de nuestro Padre, en el lugar santísimo. Ya. Entonces, en el libro de Hebreos, pongamos atención, porque en el libro de Hebreos, es sumamente interesante. A ver, miren. Aquí aparece, aquí está, en el capítulo 9 del libro de Hebreos. Dice, ahora bien, aún en el primer pacto, cuando lo sacó de la mano de la tierra de Egipto, tenía ordenanzas de este procedimiento, y un santuario, ¿no es cierto?, en la casa, un lugar glorioso que estaba en la tierra. Porque la casa, que aquí le pusieron tabernáculo, no, porque en la casa, en la habitación que nuestro Padre dispuso aquí en la tierra, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, que es el que se le llamaba, ¿no es cierto?, estaba la parte de la casa llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes.
en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Vio? Ahí estaba. Y aquí el incienso, ¿dónde estaba? Ya. ¿Qué estaba haciendo aquí Zacarías, el padre de Juan el profeta? Estaba, ¿no es cierto?, en el turno conforme al orden de la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué estaba ahí haciendo? El incienso aromático. Y entró. Miren, conforme al orden de la voluntad de nuestro Padre, le tocó en este orden ofrecer el incienso, entrando, el incienso aromático, el encender gloriosamente. Y la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un malaj de nuestro Padre puesto en pie a la derecha del altar del incienso, porque ahí estaba Zacarías. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le llamará su nombre Juan. ¿Ya? Entonces también me quiero detener un ratito en esto, que es sumamente interesante. Entonces, ¿qué aquí fue oída la oración de nuestro Padre? No cerró sus oídos ni sus ojos, fue oída, y más encima fue enviado, ¿no es cierto?, un malaj para poder, ¿no es cierto?, valga la redundancia, anunciarle, a establecer el orden de su voluntad. Que tu esposa, que tú vas a tener un hijo, y tu esposa, ¿no es cierto?, va a engendrar a este hijo, y este hijo va a ser llamado Juan. Ya. Entonces quisiera ir, estoy hablando sobre los textos que yo les he estado, ¿no es cierto?, en los videos anteriores, está relacionado con la luz para revelación. Luz para revelación. Y quiero que pongamos atención, porque aquí en el Isaías capítulo 1 del verso 10 dice: llamado al arrepentimiento verdadero. ¿A quiénes? A los príncipes de Sodoma. ¿Quiénes eran los príncipes? Los sacerdotes. Y pongamos atención. Príncipe de Sodoma, oíd la voluntad de nuestro Padre. Escuchad las instrucciones de nuestro Padre, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice nuestro Padre, en la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venía a presentarte delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Pongan atención. Y para acá, para este varón, el incienso, ¿qué lo que era? Fue grato. Porque nuestro Padre se le presentó al lado del altar del incienso aromático. Entonces dice: el incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, y aquí el malaj dice: tu oración ha sido oída. Y allá le dice, ¿no es cierto? Entonces, le está hablando a quiénes estos príncipes. Zacarías era un príncipe entonces. Pero Zacarías era temeroso. Zacarías, ¿no es cierto?, era cuidadoso y vivía juntamente con su esposa y caminaba, ¿no es cierto?, con mucho cuidado en todos los mandamientos y en todo el orden de las instrucciones de nuestro Abba. Y aquí se le aparece. Entonces Lucas está hablando el orden de la voluntad de nuestro Padre y no conforme a costumbres religiosas, sino la manifestación gloriosa. Y aquí Lucas está refiriéndose en el orden,
no en una doctrina más, no en un pensamiento, ¿no es cierto?, conforme a Lucas, sino en el orden, porque él fue a investigar y escribió conforme al orden de la voluntad de nuestro Padre, escribiéndole a Teófilo, porque Teófilo quizás cuántas cosas no recibió de doctrinas así como en la actualidad. En la época también habían tendencias, doctrinas, enseñanzas de hombres, carnales, igual en la actualidad. Pero aquí vemos el orden de la voluntad de nuestro Padre. Y dice, y se le apareció un malaj en el verso 11 de nuestro Padre puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de nuestro Padre, no beberá vino ni sidra, y será lleno del rúa de nuestro Padre, aún desde el vientre de su madre. ¿De eso dónde está? Y aquí está el número 6.3. Número 6.3. Y hará que muchos de los hijos de Israel tomen una decisión. ¿Por qué? Porque le iba a traer luz para revelación, le iba a traer luz para el estado en que estaban, para que tomen una determinación. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan, vale decir, renuncien a ese personaje en el cual habita en ellos. Verso 17, e irá delante de él con el rúa y el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Y por qué de los padres a los hijos? ¿Para qué? Porque los padres, ¿qué se preocupaban de los hijos? Enseñarles la Torá, enseñarles la Torá. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, de los rebeldes, ¿no es cierto?, de los que vivían en justicia. ¿Qué es lo que es vivir en justicia? En el orden de la voluntad de nuestro Padre, para preparar para nuestro Melech un pueblo bien dispuesto para oír el mensaje. Mire la misericordia de nuestro Padre. Le envió al profeta Juan para allanar, para anunciar, para preparar a muchos cuando se presente el Hijo de nuestro Abba glorioso. Y aquí dice, ahora vamos en el 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de nuestro Padre Elohim, y he sido enviado a hablarte y darte estas gloriosas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en el momento mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en la preparación del incienso aromático. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había tenido una experiencia, algo había tenido una experiencia dentro de la casa de nuestro Padre. Y les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplió los días de su ministerio, se fue a su casa juntamente con su esposa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo nuestro Padre glorioso los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Este es el orden que le está enseñando, ¿no es cierto?, Zacarías a Teófilo. No doctrinas, no mira que allí en el libro de Revelación, en Apocalipsis, no mira, no enseñándole la voluntad a lo mejor malentendida de los apóstoles, no, si Pedro estableció esto, no, el orden de la voluntad de nuestro Padre. Y los apóstoles hablaban el orden de la voluntad de nuestro Padre porque el Ruach estaba en ellos y el Ruach los gobernaba. No los gobernaba intenciones humanas ni pensamientos carnales, sino que ellos nacieron de nuevo. El orden glorioso de la voluntad de nuestro Padre. Y aquí ahora voy a hablar sobre también la proclama del nacimiento de nuestro Melech. Y después me voy a ir ahí al libro de Éxodo. Sigo leyendo el capítulo
el versículo 26 del capítulo 1. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por nuestro Padre a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una doncella desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la doncella era Miriam. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, nuestro Padre es contigo, bendita tú entre las mujeres, porque fuiste elegida y designada. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de nuestro Padre. ¿Qué es lo que es hallar gracia? Es hallar, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre, la justicia, los frutos de verdad, el conocimiento, una vida, ¿no es cierto?, apartada. Así como halló gracia en Noé y hallado gracia, halló gracia a nuestro Padre de Noé. ¿Qué halló? Por eso fue, ¿no es cierto?, elegido, apartado, salvado. Y ahora le dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Yeshua es el Salvador. Este será grande y será llamado Hijo de nuestro Padre, y nuestro Padre Elohim le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Ruach de nuestro Padre vendrá sobre ti, y el poder de nuestro Padre glorioso te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de nuestro Padre Elohim. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, que la llamaban estéril, porque nada hay imposible para nuestro Padre glorioso. Entonces Miriam dijo: he aquí la sierva de nuestro Padre, hágase conmigo conforme a lo que salió de la boca de este mensaje, la voluntad del orden de nuestro Padre. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, nuestro Padre glorioso, ¿no es cierto?, dentro del orden, aquí vemos a un personaje como Lucas, ¿no es cierto?, empezar a escribir el orden para con Teófilo, una persona que había enseñado, ¿no es cierto?, que muchos habían tratado de poner en orden. Conforme a pensamientos humanos, le decían: no, Teófilo, este es el orden, ¿ah? Y después de un tiempo quizá le ponía oído a ese y le ponía oído a otro. No, si este es el orden. El orden no, si es del evangélico pentecostal. No, la congregación pentecostal unida es el orden, es el verdadero. No, mire, no, que eso, los adventistas, entonces muchos trataron de poner en orden con pensamientos humanos y doctrinas animales. Pero aquí nuestro Padre aparece y deja registrado, y hace, ¿no es cierto?, y usa a un hombre para escribirle a Teófilo, porque nuestro Padre le está considerando, y para enseñarle el orden de la voluntad de nuestro Padre, no de doctrinas, no de pensamientos humanos, sino que el orden de la gloria de la voluntad de nuestro Padre, las ordenanzas que Él estableció, no hombre alguno, porque los escritos no tienen ninguna autoría humana. Los escritos tienen la autoría de la voluntad de nuestro Padre, el orden de la voluntad de nuestro Padre. Bueno, dicho eso, nuestro Padre, aquí vamos a ver un ejemplo que Él establece el orden de la voluntad, de su voluntad. Y vamos al libro, ¿no es cierto?, de Éxodo, capítulo 12 del libro de Éxodo. Y voy a leer un detallito muy interesante antes de ir al capítulo 12. A nuestro Padre en el Éxodo capítulo 3, cuando llama a Moisés. Ok, aquí va sumamente interesante. Miren, en el capítulo 3 del versículo 1 del libro de Éxodo, dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián,
llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de nuestro Padre. Mira dónde llegó. Y se le apareció un ángel de nuestro Padre en una llama de fuego en una llama de fuego en un olivo glorioso. Y él miró y vio que el olivo ardía en fuego y el olivo no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, esta experiencia. ¿Por qué causa el olivo no se quema? Viendo nuestro padre que él iba a ver, lo llamó nuestro padre de en medio del olivo y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra gloriosa es, santa. Y le dijo nuestro padre a Moisés: yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Yo soy el Todopoderoso que llamó a Abraham, que hizo nacer a Isaac e hizo nacer a Jacob en el cumplimiento de su orden. Miren el orden de la voluntad. Le habló de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el orden de la voluntad de nuestro Padre. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a nuestro Padre. Dijo luego nuestro Padre: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Mire, y he descendido ¿para qué? Para libertad, librarlos, libertad, de la mano de los egipcios. ¿Dónde aparece esto allá en Romanos capítulo 8? Que la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, conforme a la voluntad de nuestro Padre, nos viene a dar la libertad de la ley del pecado de la muerte. Libertad, librarnos de la mano de los egipcios y sacarnos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel, de Jacob, ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré como un Yeshua, te enviaré como un Salvador. Miren, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, para que sean libertados. Entonces Moisés respondió a nuestro padre: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, nuestro padre responde: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, me serviréis a mí sobre este monte Horeb. Pongan atención en el orden de la voluntad de nuestro Padre, y se lo anunció de antemano. Dijo Moisés a nuestro Padre: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Elohim de vuestros padres me ha enviado, y a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y le respondió nuestro Padre a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál es el nombre de nuestro Padre? Yo soy el que soy. El orden de la voluntad de nuestro Padre. Además dijo nuestro Padre a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: nuestro Padre, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, nuevamente, en el orden, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Como el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob.
en el orden de su voluntad. ¿Quién es ese? Soy el que soy, pero soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el cumplimiento de la voluntad para con su pueblo. Entonces dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, nuestro Padre, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Pereseo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel y el rey de Egipto, y le diréis, nuestro Padre Elohim de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos, ¿no es cierto?, sacrificios a nuestro Padre, el orden de su voluntad, no los pensamientos de Moisés. Él tenía que ir a decir conforme al orden de la voluntad de nuestro Padre. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces vemos aquí todo lo dicho por la voluntad de nuestro Padre, y Moisés tenía que hacer exactamente lo mismo. Nada de pensamientos de hombre, nada de pensamientos, ¿no ciertos?, humanos, ni de costumbres. En el orden de la voluntad de nuestro Padre. Miren, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te apareció nuestro Padre. Y nuestro Padre le dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo nuestro Padre Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él la extendió en su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido nuestro Padre, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Le dijo además nuestro Padre, mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió, la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y le derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo nuestro Padre Elohim, le dijo, ¿no es cierto?, Moisés a nuestro Padre, Señor, dijo, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo y en el habla y torpe de lengua. Y nuestro Padre respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo o al que ve o al ciego? Yo soy el Elohim poderoso. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar, y te enseñaré lo que vayas a hablar. Y dijo, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces nuestro Padre se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo.
Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de un Elohim. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Ya. Aquí vemos el orden de la voluntad de nuestro Padre. Pero vamos al capítulo 12, que aquí mire lo que dice también. Mire lo que dice aquí en cuanto al orden de la voluntad de nuestro Padre a su pueblo. Y dice así el capítulo 12. Habló nuestro Padre a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Qué le enseñó al pueblo cuando lo sacó, cuando estaba por sacarlo de Egipto? Ya en la última señal grande y terrible para con Egipto. Le está diciendo y enseñándole sobre el orden de la voluntad de nuestro Padre. Yo te voy a enseñar el orden. Yo te voy a instruir. ¿Por qué? Porque en Egipto vivían, ¿no es cierto?, costumbres y tiempos establecidos conforme al hombre, conforme, ¿no es cierto?, al príncipe de la potestad del aire, conforme a este gobernante que estaba de dentro. Y el pueblo, estando 400 años en Egipto, ¿qué aprendieron? Las costumbres, ¿no es cierto?, egipcias, hechicería, muchas imágenes, muchas cosas que no corresponden. Y nuestro Padre, nuestro Padre le empieza a enseñar el orden de su voluntad. Entonces su pueblo sale de Egipto a una realidad nueva. Los saca de Egipto, los lleva al desierto para instruirle, enseñarle su voluntad. Y se presenta delante de ellos. Se presenta delante de ellos. Miren, y vamos a leer esta parte. Habló nuestro padre Moisés a Aarón ya en la tierra de Egipto, a Moisés y a Aarón, diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablaba a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, a los 10 días de este mes. Y aquí estamos hablando el orden, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre, en esta gloriosa maravilla que los va a sacar de Egipto, y establece el orden de su voluntad. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, y aquí una ordenanza. Macho de un año, tiene que ser macho. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ya. Entonces, no es que a lo mejor, si cualquiera puede ser, no, a lo mejor no, vamos a usar nomás una hembra. No, a lo mejor que no tengo, no, uno que tenga de 2 años, no, uno de 6 meses, no, 1 año. Ese es el orden de la voluntad de nuestro Padre. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cuando en la voluntad del orden de lo que sale de su boca. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y con sus extrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, porque es Pesaj, Pascua para nuestro Padre. ¿Qué es lo que es Pascua entonces? Es la salida de Egipto. ¿Qué es lo que es Pascua? Es la voluntad de nuestro Padre para sacar a su pueblo de Egipto hacia el desierto, allá en Horeb, cuando les te dijo a Moisés: donde yo estoy hablando contigo, allá los voy a llevar, y allá vamos a hablar, allá me voy a presentar. Vio en el orden de la voluntad de nuestro Padre, no en otro pensamiento humano. No, aquí está el orden.
Entonces, cuando los saca de Egipto es como nace una nueva realidad, porque allá empieza el procedimiento de las enseñanzas, la aplicación, ¿no es cierto?, de la voluntad del orden de nuestro Padre, conforme al mes primero, conforme a todo lo que tenían que hacer, porque le enseña después en el desierto los días de reposo. Le enseña, ¿no es cierto?, que 6 días vas a trabajar, 6 días vas a retirar lo que yo voy a enviar en maná, y ahí le enseña una comida nueva, porque comían, ¿no es cierto?, en Egipto con costumbres conforme al mundo, conforme a las malas costumbres de Egipto. Pero aquí en el desierto yo te voy a enseñar el orden de mi voluntad. Vas a empezar a comer maná, y vas a empezar a comer todos los días maná. Pero el sexto día vas a retirar 2 veces, yo le voy a dar doble porción, porque el séptimo día es día de reposo. Y le empieza a enseñar su voluntad, el orden de la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ahora aprender? ¿Cómo se hace? Aquí está la voluntad de nuestro Padre, el orden de su voluntad. Bueno, sigo leyendo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y diré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, nuestro Padre, lo haré. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces dentro de este orden había que poner la sangre, hacer todo este procedimiento y poner la sangre en los postes y en el dintel, ¿no es cierto?, de la casa. Ahora dices, no, sé que yo lo voy a ponerlo en la ventana porque me parece que es más bonito en la ventana. No, la voluntad de nuestro Padre el orden así. Porque si tú lo pusiste en la ventana, ¡fum!, moriste. No, en realidad yo lo voy a ponerlo abajo de la puerta, en el suelo. Yo abajo, si igual se ve. No, ¿cuál es el orden? Conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. Y hoy aquí ya hay en la ordenanza de la voluntad de las fiestas. Para nuestro Padre durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta es la voluntad de nuestro Padre. 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere levadura desde el primer día hasta el séptimo será cortado, muerto. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras fiestas, vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre, por mandato perpetuo. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14, en el mes primero, David. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes de la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes de levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad Pesaj. Y tomad un manojo de hisopo y el manojo y mojadlo en la sangre que estará en el librillo, y untad el dintel de los 2 postes con la sangre y estarán en el librillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque nuestro Padre pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, en el dintel y en los 2 postes, pasará nuestro Padre a aquella puerta y no dejará entrada de vuestras casas. Y después replica Moisés lo que el mandamiento, el orden de la voluntad. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que nuestro Padre os dará, como prometió, guardaréis este mandato, este orden. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es esta costumbre que ustedes hacen?, vosotros responderéis:
es la víctima de Pesaj para la salida a la libertad. Es la víctima de nuestra libertad, de nuestro Padre, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, y en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró a nuestro Padre, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, e hicieron conforme a la ordenanza, así como nuestro Padre había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces aquí vemos nosotros el orden de su voluntad. El orden de su voluntad, el orden de la voluntad de nuestro Padre. No algo que se nos parece a nosotros, no, si igual vamos a celebrar, ¿no es cierto?, el día de reposo al día cualquiera, lo vamos a hacer el lunes o el martes. O vamos a celebrar las lunas nuevas, que son los principios de meses. No, vamos a celebrarlo, ¿no es cierto?, el día 20, porque a nosotros nos parece así. No, las ordenanzas de nuestro Padre las tiene establecidas clarito. Y aquel que se resiste es porque obedece a otro y no se da cuenta que es un rebelde y no quiere obedecer la voluntad de nuestro Padre, no quiere obedecer. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, avanzando al capítulo 12, el capítulo 13, la consagración de los primogénitos. Está hablando de la consagración de los primogénitos, no de la consagración que usan otros, como los católicos. Estos cochinos, que los sacerdotes estos están consagrados, mentira, consagrados al otro, consagrados a costumbres animales, carnales y diabólicas. Aquí hay una consagración a la voluntad de nuestro Padre eterno y glorioso. El capítulo 14, los israelitas cruzan el Mar Rojo. El capítulo 15, el cántico, ¿no es cierto?, de Miriam. El capítulo 16 habla sobre el maná y empieza a enseñarle nuestro Padre a todo su pueblo. Y llegamos al capítulo 20, cuando llegan al monte de Sinaí, ahí donde nuestro Padre le había dicho a Moisés. Y nuestro Padre le habla así en el capítulo 20 de Éxodo. Y habló nuestro Padre estas palabras diciendo: yo soy vuestro Padre Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Lo primero, no tendréis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy vuestro Padre Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me desobedecen. Y hago misericordia millones de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de nuestro Padre Elohim en vano, porque no dará por inocente nuestro Padre al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para nuestro Padre. No hagas en él obra alguna, tú, tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo nuestro Padre los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto nuestro Padre bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿no es cierto?, se alarguen conforme a la voluntad de nuestro Padre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y aquí está el orden de la voluntad de nuestro Padre. Aquellos que nacen de nuevo, ¿qué le va a enseñar nuestro Padre? Porque Él iba a enseñar, así lo establece nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, en Juan capítulo 14, verso 15 en adelante. Que el Ruach iba a venir, así como vino sobre Él, se iba a replicar, pero todos los que obedecen. Nuestro Padre iba a hacer una obra maravillosa para todos los que obedecen. Y aquí vemos el orden de la voluntad de nuestro Padre, lo que estamos leyendo, ¿no es cierto?, en Lucas capítulo 1. El orden. Lucas le está hablando a Teófilo, ¿no es cierto?, un personaje, para explicarle el orden de la voluntad de nuestro Padre, sus ordenanzas, no lo que te parece a ti o a mí. Así que nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio de poder conocer, que abra vuestros corazones para poder oír su voluntad y puedan conocer y puedan ser librados, libertados de la condenación y el juicio eterno. Nuestro Padre tenga en su entrañable misericordia el considerarlos a ustedes
para poder ser salvos y para que puedan, ¿no es cierto?, reposar sobre ustedes la vida y la eternidad. Nos estaremos viendo en otra oportunidad si así nuestro Padre nos concede. Hasta pronto y nos estaremos viendo. Muchas gracias.